A veces creemos que podemos dejar atrás nuestro pasado. Que basta con cerrar una puerta, apagar el motor, y nunca volver a mirar por el retrovisor. Pero la verdad es que hay cosas que se te quedan pegadas al alma, como el olor del diésel en la ropa después de una larga jornada, como los ruidos que solo tú oíste, aunque jures que nadie más los escuchó. Durante 30 años, fui camionero. Viví en la carretera. Comí en estaciones de paso que olían a papas frías y gasolina, dormí en cabinas angostas donde aprendí a soñar con los ojos abiertos, y crucé tantos estados que a veces olvidaba dónde estaba. En mis primeros años lo hacía con entusiasmo. Revisaba cada centímetro del camión antes de partir, no por obligación, sino porque me gustaba sentir que tenía el control de algo. En un mundo tan caótico, por lo menos mi carga estaba segura. Era mi manera de imponer orden. Pero con el tiempo, algo dentro de mí cambió. No fue de golpe. Fue como el desgaste del asfalto bajo las ruedas, lento, constante, inevitable. Empecé a aceptar viajes sin hacer preguntas. Dejé de revisar el remolque, de preguntar qué transportaba. Solo firmaba, conducía y entregaba. Ya no lo hacía por pasión. Lo hacía por costumbre, por inercia. Cuando finalmente colgué las llaves y me jubilé, pensé que era el final del camino. Me prometí que no volvería a ponerme detrás de un volante. Que mis días de gasolina y soledad habían terminado. Me imaginaba a mí mismo en casa, con mi esposa, viendo partidos viejos de los 80, tomando café caliente en lugar de recalentado de gasolinera. Y así fue, por un tiempo. Hasta que una noche común, una de esas en las que uno se queda viendo la televisión sin realmente verla, sonó mi celular. El nombre en la pantalla me hizo fruncir el ceño, era mi viejo jefe. No hablábamos desde mi retiro. Por un segundo, dudé en contestar. Pero algo me picó por dentro. La curiosidad, quizá. O tal vez la nostalgia. Contesté. Su voz sonaba igual que siempre, firme, sin rodeos. Pero había una tensión que no supe identificar al principio. Me ofreció un trabajo. Solo 2 viajes. Nada complicado, según él. Al principio me reí. ¿Estaba bromeando? ¿Después de todos estos años? Pero entonces dijo el número. No era cualquier cifra. Era $1.000.000. Mitad por adelantado, mitad al finalizar el segundo viaje. Pensé que había escuchado mal. Dije que no. Que ya estaba fuera. Que no necesitaba el dinero. Pero insistió. Dijo que el cliente era alguien grande. Famoso. Didi. El nombre no me decía mucho. Yo soy de otra época, otra música. Pero la manera en que lo dijo, como si estuviera hablando de alguien intocable, me dejó con un nudo en la garganta. Y así, contra todo lo que había prometido, acepté. No por el dinero, o al menos eso me repetía. Fue por algo más oscuro, más profundo. Tal vez una parte de mí quería sentir esa adrenalina de nuevo. Tal vez estaba aburrido de la calma. 2 días después, estaba frente a un camión en Detroit. Gigante. Impecable. Ya estaba cargado. Mi compañero para el viaje era un tipo joven, de mirada fría y modales secos. Intercambiamos apenas un par de palabras antes de que mi jefe me llamara aparte. Escucha bien, me dijo. No puedes abrir el remolque. Pase lo que pase. Lo dijo tan serio que me incomodó. Luego agregó que nos escoltarían 2 autos durante todo el trayecto. Uno adelante, otro atrás. Como si fuéramos importantes. O como si fuéramos peligrosos. La última instrucción fue la más absurda, debíamos entregar nuestros teléfonos. Según él, para no distraernos. Me reí, pensando que era una exageración. Pero cuando vi al equipo de seguridad tomando nuestros dispositivos con guantes, mi risa murió. Subí al camión. Encendí el motor. El rugido familiar me trajo un extraño consuelo. El viaje comenzó tranquilo. El sol bajaba mientras avanzábamos por las carreteras interestatales, con el cielo teñido de naranja. La radio escupía viejos éxitos de rock. Todo parecía normal. Casi, demasiado normal. Hasta que oí el primer golpe. Fue leve. Un sonido sordo, apenas un eco. Pensé que era la carga moviéndose. Pero luego vino otro. Y otro. Ritmados. Como si alguien, o algo, estuviera dentro, llamando. Miré a mi compañero. Él no dijo nada, pero lo vi tensarse. Me confirmó que también los había escuchado, pero los minimizó. Son ruidos típicos, dijo. Viejos contenedores. El metal cruje. No es nada. No quise discutir. Pero no dormí esa noche. Me tumbé en la parte trasera de la cabina y cerré los ojos, pero los golpes seguían allí.
No fuertes. No constantes. Pero suficientes para que mi mente no pudiera apagarse. Cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, vimos la mansión. Era una monstruosidad de concreto y vidrio, con jardines tan perfectos que parecían de mentira. Guardias por todas partes. En cuanto cruzamos las puertas, nos hicieron bajar. Un grupo de hombres armados tomó el camión y lo condujo al muelle de carga. No nos dejaron acompañarlos. Yo sudaba, aunque el aire era fresco. Algo no estaba bien. Había una tensión invisible, un silencio artificial. Le dije a uno de los guardias que necesitaba usar el baño. Al principio se negó. Pero insistí. Me llevó por un pasillo blanco, interminable, hasta un baño impecable pero frío, desprovisto de alma. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña ventana en la esquina. Me asomé con cuidado. Y lo que vi congeló mi sangre. 2 guardias arrastraban un contenedor enorme. Había un candado oxidado. Y entonces, lo escuché otra vez. Golpes. Desde adentro. Mi cuerpo entero se tensó. Mi respiración se detuvo. No podía moverme. ¿Qué hay ahí dentro? Susurré sin darme cuenta, mis ojos fijos en ese contenedor que parecía vibrar. Y fue justo en ese momento que una mano pesada tocó mi hombro. Me giré sobresaltado. El guardia que me había escoltado estaba allí, mirándome con una sonrisa tensa, forzada. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo, me estaba lavando las manos, mentí, alejándome de la ventana. Me observó unos segundos más, como si supiera que había visto algo que no debía, pero no dijo nada. Me condujo de nuevo hacia afuera con la misma precisión robótica que antes. Al salir, el aire me golpeó como una bofetada. Mi compañero seguía allí, con la mirada perdida y los brazos cruzados. Le conté lo que vi, con voz baja, como si las paredes pudieran oírnos. Él no me miró mientras hablaba, solo asintió una vez, y luego murmuró. No es nuestro problema. Cobramos, entregamos, nos vamos. Así funciona esto. Pero yo ya no podía sacarme los golpes de la cabeza. Después de unos minutos, nos devolvieron el camión. Nos dijeron que lo lleváramos a otra instalación. Nada más. Ni una palabra sobre lo que había dentro. Solo nos entregaron 2 sobres gruesos. $500,000 cada uno. Mi compañero los revisó como si fueran boletos de lotería ganadores. Yo solo los sostuve. El papel olía a tinta nueva, pero para mí, también olía a algo podrido. Condujimos hasta la segunda ubicación en silencio. El sol ya estaba alto, pero el día se sentía apagado. Como si algo denso flotara en el aire, colándose por las rendijas del camión y ahogándonos de a poco. La segunda parte del trabajo era simple, otro camión, mismo destino. Cuando llegamos, el vehículo ya estaba listo. Idéntico. Mismo modelo. Mismo color. Mismo silencio incómodo. Los escoltas aparecieron de nuevo, sincronizados, sin perder ni un segundo. Uno adelante. Otro atrás. Subimos. Esta vez, mi compañero quiso conducir primero. No discutí. Me senté a su lado, mirando por la ventana, sintiendo como el paisaje pasaba como una película borrosa. Mis pensamientos no estaban en la carretera. Estaban en los golpes. En los ojos del guardia. En la sensación viscosa que el dinero había dejado en mis manos. A la hora de camino, comenzaron otra vez. Pero esta vez, fue diferente. No eran solo golpes. Eran desesperados. Como puños contra las paredes. Como uñas arañando la desesperación. Y entonces, entre los ruidos, lo oí claramente, un grito. Apagado. Sofocado. Humano. Me quedé helado. ¿Escuchaste eso?, pregunté en voz baja. Mi compañero no respondió. Solo siguió conduciendo, con los dientes apretados. No podemos hacer esto otra vez, le insistí. Esto no es normal. Esto no es una carga cualquiera. Finalmente habló, sin mirarme. No preguntes. No pienses. Solo conduce. Nos pagan por no mirar. Lo miré con rabia. No por lo que decía, sino porque yo también lo sabía. Porque una parte de mí quería seguir ese camino fácil, ignorar, callar, cobrar. Pero había otra parte, más profunda, que temblaba por dentro. Que gritaba que algo estaba mal. Mientras avanzábamos, vi que el auto que nos escoltaba por detrás encendía brevemente las luces altas. 1, 2, 3 veces. No fue casualidad. Fue un aviso. Un recordatorio. Ellos sabían que sabíamos. Llegamos de nuevo a la mansión al atardecer. Esta vez,
todo se sentía aún más extraño. La luz del sol poniente teñía la fachada de un naranja siniestro, como si el lugar ardiera desde dentro. Los guardias nos esperaban, idénticos a los anteriores. Tal vez los mismos. O tal vez eran todos iguales. Ni una palabra. Ni una explicación. Solo gestos. Nos quitaron el camión. Nos hicieron bajar. Nos hicieron esperar. Yo no podía más. Caminé en círculos. El peso de la sospecha me estaba rompiendo por dentro. Me sentía cómplice de algo inmenso y oscuro. Algo que iba más allá del transporte. Más allá del dinero. Y entonces lo vi. Una puerta lateral se abrió. 2 hombres salieron arrastrando un contenedor. No me vieron. Estaban concentrados. Uno de ellos dejó caer un manojo de llaves. Cuando se agachó para recogerlas, el otro empujó el contenedor de lado sin querer, y la puerta se entreabrió. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Vi una mano. Pequeña. Temblorosa. Oscura. Y luego, un ojo. Un solo ojo infantil, asomado entre las sombras. El contenedor se cerró de golpe. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en el muro de piedra. Todo el mundo a mi alrededor se movía como si nada. Como si lo que acababa de ver no existiera. Cuando regresaron con el pago final, mi compañero lo tomó con ambas manos. Yo no podía moverme. Él sobrepesaba más que antes. Tal vez era el mismo papel. Tal vez el mismo dinero. Pero ahora sabía lo que costaba. $1.000.000. Pero, ¿cuántos gritos habían pagado ese millón? ¿Cuántos silencios? ¿Cuántos niños? Al regresar al camión, no pude arrancar de inmediato. Miré el volante. Mis manos temblaban. No por el cansancio. No por la edad. Era culpa. Era miedo. Era el eco de lo que estaba atrapado ahí dentro, y de lo que estaban haciendo dentro de mí. Esa noche no dormí. Pasé horas sentado en la cama, mirando las paredes. Pensando. Recordando. Intentando justificar lo que habíamos hecho. Pero no había justificación posible. Y justo cuando empezaba a creer que todo terminaría ahí, que lo enterraría como tantas otras cosas en mi pasado, el teléfono volvió a sonar. Era él. Mi ex jefe. Otra entrega. Más sencilla, dijo. Más rápida. Solo una caja pequeña. Sin remolque. Sin escoltas. Pero esta vez, algo en mí se quebró. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Me limité a quedarme en silencio con el teléfono pegado al oído, escuchando cómo mi antiguo jefe intentaba disfrazar urgencia con cortesía. Solo un paquete. Te lo entregan en mano. Lo dejas en un buzón privado. Te pagan igual. Rápido. Limpio. Colgué sin responder. Y sin embargo, a la mañana siguiente, ahí estaba yo, esperando en una estación de servicio en las afueras de Filadelfia, con las manos en los bolsillos y el alma hecha un nudo. A veces no hace falta decir sí para rendirse. Solo tienes que presentarte. Un coche negro se detuvo frente a mí. El vidrio se bajó solo unos centímetros. Una mano me extendió una caja de madera, pequeña, cerrada con 2 broches dorados. No más grande que una caja de zapatos. No dijeron una palabra. Tomé la caja. No tenía peso. O tal vez sí, pero no era físico. Era ese tipo de peso que no se mide en libras, sino en secretos. Conduje hasta la dirección indicada. Era una propiedad oculta en medio del bosque, con un buzón blindado como los que se usan para material clasificado. No había cámaras visibles, pero sentí cada paso como si alguien me estuviera apuntando desde las sombras. Deposité la caja. Di la vuelta. Me subí a mi auto. Y exploté. No en gritos. Ni en llanto. Me invadió un silencio tan profundo, tan absoluto, que sentí que dejaba de existir. Como si todo lo que me definía se hubiera quedado atrapado en esa caja que acababa de dejar atrás. Días después, llegaron los fondos a mi cuenta. El millón restante. Y con ese depósito, también llegó el insomnio. Las pesadillas. Las alucinaciones. Escuchaba golpes en la pared por las noches. Susurros detrás de las cortinas. A veces, creía ver pequeñas sombras moviéndose entre los muebles cuando apagaba la luz. Y luego, llegó la carta. Un sobre sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una hoja con una sola frase. Tú ya sabes lo que transportaste. La dejé caer al suelo. Mis manos temblaban como si llevaran electricidad. Y entonces recordé lo que me dijo uno de los mecánicos en mis primeros años en la carretera: el camión no recuerda nada, pero tú sí. Y vaya que lo recordaba. Recordaba los gritos.
Los ojos. El silencio asfixiante. El rostro de mi compañero negándose a mirar. El guardia riéndose frente a una cámara en el baño. Y sobre todo, recordaba la mano temblorosa. El ojo infantil que me miró a través de la grieta. Esa mirada, me siguió. Empecé a verla en todas partes. En la calle. En el supermercado. En la tele. Niños que no conocía, pero que me devolvían esa misma expresión, una mezcla de miedo, esperanza y resignación. Como si todos supieran algo que yo fingía no saber. Fui a un psicólogo. No porque creyera en eso, sino porque ya no podía más. Le conté todo. O al menos, casi todo. Me miró en silencio durante casi toda la sesión. Al final, me dijo una sola cosa. Hay cosas que el alma no puede digerir. Solo decide cargar con ellas, o soltarlo todo. Salí de ahí con más preguntas que respuestas. Empecé a investigar. Y lo que encontré fue peor de lo que jamás imaginé. Historias enterradas. Rumores de tráfico. Contenedores fantasmas. Escoltas privadas que no pertenecen a ninguna empresa registrada. Propiedades con registros sellados. Pagos millonarios sin origen rastreable. Y nombres. Nombres que aparecían una y otra vez. El de Didi, entre ellos. No quiero creerlo. Dios sabe que no quiero. Pero todo apunta a que lo que transporté no era mercancía. Eran vidas. Fui a ver a mi compañero. No nos habíamos visto desde el segundo viaje. Vivía en una casa grande, nueva. Jardines perfectamente podados. Autos lujosos en la cochera. Lo encontré en la entrada, lavando uno de sus carros. Me miró como si yo fuera un fantasma. No deberías estar aquí, fue lo primero que dijo. Tampoco deberías estar tranquilo, le respondí. Me invitó a pasar. Por dentro, su casa era un catálogo de excesos. Pero todo tenía un aire vacío. Sin alma. Nos sentamos en la sala. ¿Tú también los ves? Le pregunté. No me respondió de inmediato. Pero luego, con la voz quebrada, dijo. No hay noche en la que no los escuche. Golpean. Gritan. Me despiertan. A veces, siento que están justo al otro lado de la pared. Bajó la cabeza. Lloró. No dije nada. Solo lo miré. Éramos dos fantasmas de carne y hueso, arrastrando los mismos pecados. Antes de irme, le dejé una copia de la carta que recibí. Si recibes algo parecido, le dije, sabrás que ya no estamos solos en esto. Y no lo estábamos. Semanas después, empecé a notar cosas extrañas. Autos estacionados frente a mi casa por horas. Llamadas en las que nadie respondía. Sobres vacíos en mi buzón. Una figura parada frente a mi puerta a las 3 de la mañana, que desapareció antes de que pudiera encender la luz del porche. El mensaje era claro, me estaban vigilando. O peor, me estaban advirtiendo. Fue entonces cuando decidí grabar esto. No sé si lo que estoy contando saldrá a la luz. No sé si alguien me creerá. Tal vez este video nunca llegue a publicarse. Tal vez sea borrado antes de que toque una pantalla. Pero si estás viendo esto, significa que al menos una parte de mí sobrevivió. Porque ahora sé lo que transporté. Y aunque el mundo entero lo niegue, aunque ellos intenten borrarlo todo, yo no me pienso callar. Porque la verdad, una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Porque hay algo que, la verdad, una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Porque hay algo que nadie te dice sobre el silencio. Una vez que te acostumbras a él, deja de protegerte y empieza a devorarte por dentro. Después de grabar aquel testimonio, empecé a notar que ya no podía vivir como antes. Intentaba seguir con mi rutina, ir al supermercado, ver televisión, hablar con mis hijos por videollamada. Pero todo sonaba hueco. Falso. Como si yo estuviera actuando para alguien más, y ni siquiera supiera quién era el público. Un día, mientras caminaba por el parque del vecindario, vi a una niña pequeña jugando sola con una pelota. Tenía trenzas, piel oscura y una camiseta de superhéroes. Cuando me acerqué por simple instinto, ella me miró y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa, dolida. Como si escondiera algo que no podía decir con palabras. Me quedé helado. Tuve que sentarme en una banca. Sudaba. El pecho me dolía. Era como si la niña del contenedor me hubiera seguido hasta aquí. Como si me estuviera mirando a través de otros ojos. Grité por dentro. Y fue ahí donde tomé la decisión. No podía quedarme callado. Sabía que hablar me ponía en peligro. Que había gente con poder detrás de todo esto. Gente que no dudaría en hacerme desaparecer. Pero también sabía que si seguía fingiendo que no pasó nada,
iba a terminar volviéndome loco. Así que empecé a dejar pistas. Subí versiones cifradas de mi testimonio a foros antiguos de camioneros. Utilicé cuentas falsas para filtrar información en redes que nadie visita ya. Le envié sobres anónimos a periodistas que aún conservaban algo de ética. Y cada vez que lo hacía, algo pasaba. Recibía llamadas mudas. Mi auto empezaba a fallar sin razón. La alarma de mi casa se activaba en mitad de la noche sin que nadie la tocara. Pero también empezaron a llegar señales de otro tipo. Un día, recibí un mensaje encriptado en uno de los foros. Yo también transporté. No estás solo. Le respondí con una sola palabra. ¿Cuántos? Me respondió al día siguiente, no los conté. No pude. Ese fue el principio. En menos de 2 semanas, ya éramos 9. 9 conductores. Diferentes estados. Diferentes empresas. Mismo protocolo. Mismo silencio. Mismo terror. Y todos, absolutamente todos, recordaban lo mismo, los golpes. Los ojos. El miedo. Uno de ellos, un veterano de guerra retirado, me dijo algo que se me quedó grabado. En la guerra, sabes cuando estás matando. ¿Sabes por qué? Aquí, ni siquiera entiendes para quién trabajas. Nos organizamos. Nos dimos nombres falsos. Usamos señales. Compartimos mapas, rutas, coordenadas. Y fue entonces cuando descubrimos algo más. Las instalaciones desde donde salían los camiones, no eran lo que parecían. Algunas eran centros de distribución cerrados al público. Otras, supuestos estudios de grabación. Incluso encontramos una que se hacía pasar por un refugio de animales. Pero todas, sin excepción, tenían un denominador común: vigilancia extrema, registros borrados y silencio legal. Intentamos denunciarlo. Uno de los nuestros, el más joven, fue a una estación de policía en Texas con documentos, fotos y un pedazo del uniforme que le obligaron a usar durante su última entrega. Desapareció esa misma semana. Dijeron que se había ido voluntariamente. Que había vendido su casa. Que cerró sus cuentas. Mentira. Su madre aún lo busca. Su hermana aún lo menciona en redes. Yo aún tengo la nota de voz que me mandó horas antes de irse a la policía. Si no salgo de aquí, que alguien cuente lo que hicimos. Que alguien diga lo que vimos. Y aquí estoy. Cumpliendo esa promesa. Porque alguien tiene que decirlo. Porque hay camiones que no llevan mercancía. Llevan personas. Porque hay mansiones que no solo esconden lujo. Esconden crímenes. Y porque hay nombres que todos idolatran, pero que cuando se apagan las cámaras, muestran quiénes son de verdad. Sé que después de esto vendrán por mí. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero vendrán. He visto demasiado. Y he dicho demasiado. Así que grabé copias de todo. Las repartí en varias ciudades. Si algo me pasa, alguien más sabrá qué hacer. Pero no me arrepiento. No puedo. Porque esa mano temblorosa, ese ojo solitario, ese contenedor sellado. Todo eso vive dentro de mí. Y hay algo más que descubrí en este proceso. No fui solo un testigo. No fui solo un peón. Fui parte. Y eso es lo que más me duele. Porque el día que acepté ese primer viaje, vendí más que mi tiempo. Vendí mi conciencia. Y lo peor es que no hay devolución. He intentado rezar. He buscado iglesias. He llorado en bancos vacíos. He encendido velas en nombre de esos niños que nunca conocí. Pero nada limpia el alma cuando has sido parte de algo tan oscuro. Nada. Solo queda hablar. Gritar. Contarlo una y otra vez. Porque si el silencio fue el arma con la que nos controlaron, entonces la voz tiene que ser nuestra forma de luchar. Y ahora, mientras me siento a grabar esta última parte, lo siento otra vez. Ese sonido. Los golpes. Ya no están en el camión. Están en mi cabeza. En mi pecho. En cada rincón donde intento esconderme. Porque no importa cuánto corras. Hay cosas que no puedes soltar. Cosas que, aunque no las toques, te siguen respirando en la nuca. No importa cuánto te alejes, cuánto dinero ganes, cuántas excusas construyas. Están ahí. Esperando. Ese sonido, ese golpeteo insistente, ahora vive conmigo. A veces lo escucho al despertar, otras en medio de una conversación normal, justo cuando creo que estoy empezando a olvidarlo. Pero entonces vuelve. Como un recordatorio de que nunca fue un sueño. De que lo que viví fue real. Y no fui el único. Porque después de que aquel joven desapareció, algo cambió en nuestro grupo. El miedo se volvió tangible. Algunos se borraron por completo.
Cerraron cuentas. Cambiaron de número. Como si una sombra se los hubiese tragado. Y tal vez fue así. Tal vez cada uno está corriendo ahora, en su propio rincón del mundo, intentando dejar atrás lo que no se puede dejar. Pero yo decidí quedarme. No por valentía. Ni por venganza. Sino porque entendí algo: si nadie se queda, nadie lo cuenta. Durante semanas busqué a personas que hubieran vivido algo parecido desde el otro lado. Víctimas. Sobrevivientes. Pero era como hablar con fantasmas. Cuentas de redes eliminadas. Testimonios borrados. Videos que solo duran unas horas antes de ser denunciados y removidos. Hasta que una noche, a través de un hilo anónimo, alguien me escribió. Yo estuve en uno de esos contenedores. Casi dejé caer el celular. Respondí de inmediato. Pregunté dónde, cuándo, cómo. Me contestaron con frases cortas, entrecortadas, como si cada palabra doliera. Pero una de ellas me rompió en 1000 pedazos. Tenía 6 años. Recuerdo tu voz. Me quedé paralizado. Esa persona había estado allí. En uno de los viajes. Y me recordaba. Me decía que yo había hablado con mi compañero sobre los sonidos. Que bajé la velocidad un momento. Que dudé. Y que, por ese instante, pensó que alguien los ayudaría. Pero nadie lo hizo. Me pidió perdón. Yo también. Pero no existen palabras para cerrar un abismo como ese. Desde entonces, seguimos en contacto. No sé si es hombre o mujer. Nunca me dijo su nombre real. Solo que ahora vive lejos. Que logró salir. Que otros no. Y que todavía sueña con el sonido de los frenos del camión. He vivido muchas vidas dentro de esta única. Fui joven y fuerte. Fui trabajador incansable. Fui padre, esposo, amigo. Y también fui cómplice. Por ignorancia, por miedo, por dinero. Por esa forma insidiosa en que el sistema te convence de que no es tu responsabilidad mirar. Pero ya no más. Hace unos días, alguien dejó una nota bajo mi puerta. Estás diciendo demasiado. No tenía firma. Solo eso. La leí. La quemé. Y me senté a escribir esta última parte. Porque si están escuchando esto, si estás aquí, viendo cada palabra flotar en tu pantalla o escuchando mi voz en un susurro digital, entonces significa que todavía hay esperanza. Significa que alguien más está dispuesto a mirar. A ver lo que todos los demás fingen no ver. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has cruzado con un camión cerrado, oscuro, sin ventanas, custodiado por autos idénticos? ¿Cuántas veces pensaste que era solo otro transporte más? ¿Cuántas veces ignoraste un grito que parecía venir de la nada? Tal vez ninguno. Tal vez todos. Lo que sí sé es que detrás de esos remolques hay historias. Historias que no se cuentan. Que no se denuncian. Que no llegan a los medios. Y muchas de esas historias están escritas con lágrimas que nadie escucha. Si tú eres conductor, si estás en este mundo de ruedas y rutas, te hablo a ti, pregunta. Revisa. No te calles. No te conviertas en lo que yo fui. Si tú eres periodista, investigador, activista, sigue. Aunque nadie te crea. Aunque borren tus notas. Aunque tengas que empezar una y otra vez. Y si tú eres víctima, si alguna vez estuviste encerrado, si sobreviviste, si viste lo que yo no quise ver. Perdón. Perdón por no actuar. Perdón por no gritar. Perdón por no abrir esa puerta cuando tuve la oportunidad. El silencio me protegió durante un tiempo. Pero ahora sé que también fue el arma que otros usaron para hacer daño. Ya no me protege. Y si me cuesta la vida romperlo, que así sea. Porque hay algo que nadie podrá quitarme, la verdad. Y por más que intenten sepultarla bajo billetes, contratos y amenazas, la verdad siempre encuentra grietas por donde colarse. Yo no sé si Didi es culpable. No tengo pruebas directas. Solo lo que vi. Lo que escuché. Lo que cargué. Pero si alguien allá afuera puede ir más allá, si alguien puede unir las piezas, conectar los nombres, rastrear los movimientos, entonces tal vez aún hay esperanza para los que siguen atrapados. A los que aún golpean. A los que aún esperan ser escuchados. He dejado todo lo que tengo en manos seguras. Personas que saben qué hacer si desaparezco. Este no es un grito de ayuda. Es un testamento. Y si tú has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto en algún rincón del mundo, entonces te pido una sola cosa. No lo ignores. Porque la próxima vez que veas un camión como ese, no sabrás si lo que lleva dentro es una entrega. O una historia pidiendo ser liberada.